y Tecnología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene estudios a nivel posgrados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en las sedes académicas de Ecuador y Costa Rica. Es ex especialista del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y en la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Y es docente e investigador en diversos centros académicos del sector defensa. El tema a desarrollarse el día de hoy es construcción del problema, ¿no? Bueno, le damos el uso de la palabra al sociólogo Enver Vega Figueroa. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también. Estoy bastante complacido, bastante entusiasmado de poder participar en esta oportunidad, porque me parece que las instituciones dedicadas a la vida académica, cuando entienden la necesidad de que la vida académica no puede caminar separada de la investigación, es porque encontramos terrenos fértiles para la construcción de conocimiento sobre distintas materias, específicamente en temas tan complejos como en este proceso jurídico, político, complejo llamado derecho, o vinculado también a aspectos como la ciencia política. Bueno, vamos seguramente a tener un diálogo que me parece a mí mucho más enriquecedor, además de algunas pequeñas pautas sobre metodología de la investigación que yo pueda ofrecerles, porque en las preguntas están precisamente la riqueza del conocimiento. Y he preparado un material que quiero compartir. Bien, vamos a comenzar hablando algunos aspectos de tipo general que tienen que ver con la construcción del conocimiento científico en realidad. Este proceso de la construcción del conocimiento científico tiene distintas etapas ordenadas, muchas de ellas, vamos a verlo en la ejecución práctica, muchas etapas que están superpuestas, que en algún momento vinculan unas con otras para el diseño de una investigación y para el desarrollo de una investigación. Entonces, si bien es cierto, hoy vamos a abordar el aspecto vinculado a la construcción del problema de investigación o el problema científico, hablaremos cuando un problema califica o cumple los requisitos de ser científico, también tenemos que hacer referencia a otros aspectos que forman parte de todo este taller de metodología de la investigación científica. He preparado este material y yo quiero comenzar reflexionando sobre el quehacer de la formación de investigadores. Y he tomado esta cita de García Córdoba y García Córdoba respecto a lo importante que es la rigurosidad cuando se trata de la formación de investigadores, y esto tiene que ver con la cultura investigativa. Entonces, exige en realidad este proceso de formación de investigadores, de acercarse a la realidad con rigor teórico, con rigor metodológico, con rigor científico, cumpliendo determinadas exigencias que la naturaleza de la construcción del conocimiento nos exige. Es un proceso iterativo en realidad que requiere permanente retroalimentación de los colegas o de quienes ya superaron o se encuentran en otras etapas de la vida investigativa, del quehacer investigativa, con mayor experiencia o mayor dominio en determinado tema que nos empieza a despertar la inquietud sobre el cual podemos construir nuestra trayectoria investigativa o abrazar una línea de investigación. Entonces, generar un investigador implica
a invitarlo a caminar por una senda de bastante profundidad al momento de abordar distintas temáticas. En algún momento vamos a partir de supuestos que en el camino vamos a verificar que o se verifican, o se comprueban, o se refutan, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar bajo estas dos categorías de conjetura y refutación, de supuestos y de verificación, de hipótesis y de comprobación, de supuestos teóricos y supuestos empíricos. Entonces, vamos a ir conversando sobre estos temas. Este taller de metodología de la investigación científica está organizado en 4 grandes temas, en 4 sesiones, un tema por sesión. En la sesión 1 se va a abordar todo lo relacionado con el problema de investigación. ¿Qué es el problema de investigación? ¿Dónde encontramos problemas de investigación? ¿Cómo se construye un problema de investigación? ¿Cuál es el proceso y las fases o las etapas en el proceso de la problematización de la realidad que hemos tomado para investigarla, evaluarla, tratarla y generar conocimiento sobre ella? ¿Cuándo decimos que un problema es científico? ¿Qué diferencias existen entre una pregunta de intervención y una pregunta de investigación? ¿Cuándo decimos que estamos frente a una situación que requerimos conocimiento o información y cuándo estamos ante una situación que solo requiere una intervención para que sea paliada, atenuada o resuelta? En la sesión 2 vamos a abordar los propósitos del investigador. ¿Qué pretende el equipo de investigación? ¿Qué busca el investigador cuando abraza una temática, cuando dice esta realidad merece ser investigada, cuando la fundamenta, cuando le da importancia, cuando la justifica y dice mi propósito es el siguiente: explorar, describir, analizar, establecer relaciones estadísticas, establecer construcción de sentido a partir de la interpretación o de la hermenéutica. Este es mi propósito. Ese propósito que yo quiero lograr realizando un trabajo de investigación, ese es el objetivo de la investigación. En la sesión 3 vamos a abordar la parte operativa, la parte instrumental, el trabajo en campo y su vinculación con el trabajo ya en el gabinete. Vamos a tratar todos aquellos métodos, técnicas y herramientas que nos aporta la investigación social para acopiar información, para recolectar datos de la realidad social, económica, política, tecnológica, ambiental, etcétera, vinculado al tema que estamos investigando. ¿Cuáles son los procedimientos de recolección o de acopio de información? ¿Cómo se analizan esos datos? ¿Cómo se presentan los resultados de una investigación? Eso en la sesión 3. En la sesión 4, algo que es vital, y no significa que recién en la sesión 4 o en la tercera semana vamos a echarle mano a la teoría. No, 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 no. La teoría es un elemento fundamental en la investigación social y que atraviesa todas las fases, todas las etapas. Recuerdan que al inicio de mi intervención, luego de saludarlos, les dije que hay algunas etapas que están superpuestas. Sauto, por ejemplo, sostiene que hay varias etapas en el diseño de la investigación social, pero no son etapas aisladas, no son etapas que se inician, terminan, nos olvidamos y comenzamos la segunda etapa, no, son etapas superpuestas. Son etapas que dialogan, son etapas que están entrelazadas. Bien, entonces esta es la temática que se ha planteado para nuestro taller de metodología de la investigación científica y hoy estamos iniciando con la construcción del problema científico. Bien, quiero presentarles un diagrama muy general de lo que implica la producción científica en general. Hablar de la producción científica implica hablar de 2 cuestiones importantes, 2 dimensiones, podríamos decir así, o 2 niveles, o 2 grandes procesos. Por un lado, el proceso de la investigación propiamente dicho,
aquel que empieza con la idea de investigación, que problematizo, que lanzo supuestos y conjeturas, que formulo una pregunta de investigación, me planteo los propósitos, me voy al campo, recojo los campos, teorizo sobre esto, presento resultados luego de un análisis y tengo resultados o hallazgos de investigación. Todo eso es el primer proceso de la gran producción científica, el proceso de investigación, la producción de conocimiento. El otro gran proceso es el proceso de la comunicación científica. No basta investigar, hay que publicar. No basta generar conocimiento, escribirlo y archivarlo. Debe de ser publicado en distintos sistemas de comunicación de la ciencia, de los resultados, en las revistas especializadas, en los agregadores de contenido, en las redes sociales académicas, en las revistas que se encuentran en bases de datos, en las revistas que están en sistemas de indexación. Por eso el trabajo de la investigación implica una dedicación. A ver, la investigación es un estilo de vida. La investigación implica producir conocimiento. Nadie se hace investigador porque asiste al taller de investigación. La investigación es una decisión. Hemos tomado la decisión de hacer investigación. Entonces, y la investigación es una actividad académica apasionante. Solo aquello que se hace con pasión obtiene buenos resultados en la vida. Eso está demostrado en la vida en general. Entonces, este diagrama no hace más que presentarnos esos dos grandes procesos. La primera parte, el proceso de la investigación, y la segunda parte, dimensión o nivel, el proceso de la comunicación científica. Por ejemplo, en este diagrama observamos en ese recuadro que está con color rojo, una expresión que dice estado de la cuestión, problemas y las hipótesis. Nuestra sesión 1 se instala allí, aborda esa situación, aborda esa cuestión del proceso de la investigación, el problema de investigación. Luego, para esta situación, para que nosotros finalmente podamos identificar el tema de investigación en una realidad tan amplia y compleja y diversa, para que podamos identificar una idea de investigación, para que podamos estructurar una idea de investigación, para que podamos nosotros finalmente problematizar sobre una idea de investigación, lo que requerimos es acudir a distintas fuentes, a la propia realidad observable, a las personas que conocen la temática, a las fuentes documentales y también acudir a las ideas. Las ideas surgen de otras ideas de investigación. Bien, entonces, esa etapa inicial que nos coloca frente a una realidad, que nos interesa darle un tratamiento riguroso, sistemático, ordenado, teorizar sobre ello, aplicar procedimientos para recolección de datos y luego analizarlos, toda esa cuestión nos pone en una situación epistemológica y cognitiva a la vez, hasta de conflicto. Por eso, gestar una idea de investigación ya es un gran proceso. Gestar una idea de investigación ya implica una rigurosa y responsable dedicación, porque hay que observar, hay que leer, hay que hacer consultas, hay que suscribirse hasta probablemente a alguna base de datos para que nos reporten cómo va el estado de conocimiento o los antecedentes de investigación sobre ese tema. ¿Para qué? Para estructurar la idea de investigación, para precisar, para afinar la idea de investigación. Entonces, esta idea inicial requiere el conjunto de la participación del debate científico, identificar las líneas de investigación de la universidad o de la institución a la cual tenemos filiación como investigadores, tener un conocimiento previo del tema, es decir, informarnos desde la realidad empírica, desde la realidad teórica o con la consulta con los expertos o las personas que trabajan en esa línea o tema de investigación. Y nos exige también un importante nivel de actualización de la producción temática sobre esa realidad.
¿Dónde encontramos esta actualización bibliográfica? Pues en las revistas especializadas, en las bases de datos académicas. Entonces, esta idea inicial, producto de su revisión rigurosa, detallada, ya camino a la delimitación, nos permite definir un problema de investigación e incluso nos va a permitir cuál es la estrategia para la propia investigación, es decir, cuál es el camino o cuál será el camino metodológico que vamos a tomar, cómo vamos a argumentar respecto a ese planteamiento de problema, cómo vamos a fundamentar el abordaje a esa realidad y finalmente qué tipo de producción vamos a tener. Podemos tener artículos de tipo académico, artículos de revisión de literatura, podemos tener artículos que plantean el estado del conocimiento, el estado del arte o el estado de la cuestión, los antecedentes de investigación, podemos producir artículos metodológicos o podemos producir artículos de investigación originales presentando los avances o los resultados definitivos de nuestro trabajo de investigación y postularlo a alguna revista o publicarlo en la revista de nuestra institución u organización para que sea discutida por la comunidad disciplinar, para que sea discutido el tema por los colegas que trabajan esa temática. Entonces, este es un esquema global del proceso de producción científica. Hablar de la construcción del problema de investigación o hablar del proceso de la investigación científica nos ubica en dos momentos importantes. El momento del diseño de la investigación, que es el primer gran momento, o la planificación de la investigación, y el segundo gran momento tiene que ver con el desarrollo de la investigación o la puesta en marcha, la ejecución de lo planificado. Quiero poner acá un ejemplo práctico. Por ejemplo, en la universidad, para obtener el grado de bachiller, vamos a pensar en el título profesional. Para obtener el título profesional, debemos de elaborar una tesis, sustentarla de manera aprobatoria. Pero para haber llegado a esos dos momentos, lo primero que hemos hecho, incluso desde las asignaturas en aula, vinculado a metodología, vinculado a seminario, vinculado a taller de tesis, son dos documentos importantes. Hemos hecho primero el plan de tesis, algunos lo llaman plan de investigación o proyecto de investigación, es lo mismo, y el otro documento que es el informe final de la investigación o el informe final de tesis. Dos documentos importantes. Este primer documento, el plan, el proyecto de investigación, tiene que ver con la planificación de la investigación. En general se llama el diseño de la investigación. Y esto sería, este segundo documento, el informe final de tesis, la ejecución. El informe final, el desarrollo. Aquí informamos el desarrollo, los resultados de la investigación. Dos grandes momentos. La planificación y diseño de la investigación y, por otro lado, el desarrollo de la investigación. En esta parte del diseño de la investigación podríamos compararla con los planos para la construcción de un edificio. Debidamente detallado cada uno de los componentes, de los elementos, el tipo de materiales, el tipo de infraestructura, la forma de organización de los ambientes. Si eso no está bien diseñado, ¿cuáles serían las consecuencias en el edificio? Tendría serios problemas, hasta podría venirse abajo, ¿no es cierto? Entonces, la planificación de la investigación requiere mucha dedicación. Es allí donde necesitamos todo el esfuerzo para identificar la idea de investigación, estructurar la idea de investigación y problematizar. Ese es el tema de ahora, la construcción del problema de investigación. ¿Cómo estudiamos científicamente fenómenos como la democracia, la política, el derecho, las elecciones, la gobernabilidad o fenómenos vinculados a la ciencia política? Bueno, ¿qué significa eso? La investigación en ciencias sociales tiene dos grandes impulsos y están marcados por la estructura epistemológica. ¿Bien? La investigación en las ciencias sociales tiene el propósito de producir inferencias válidas. ¿Qué cosa significa
una inferencia válida sobre la vida social, inferencia válida sobre la vida política, inferencia válida sobre la vida económica, cultural, tecnológica, ambiental. ¿Qué significa producir inferencias sobre el derecho como fenómeno complejo, jurídico y político? ¿Qué significa estudiar la realidad de la democracia, las elecciones u otros fenómenos de la ciencia política? Bueno, producir inferencias válidas significa afirmar algo de lo que no se observa a partir de lo que se observa. Primera referencia que debemos de tener en cuenta. La investigación en ciencias sociales busca producir inferencias válidas. No estoy hablando aún de la inferencia estadística, eso es otra cosa. Producir inferencias válidas. ¿Qué cosa implica? Implica afirmar algo de lo que no se observa a partir de lo que se observa. Bien, ejemplo, si yo quiero conocer el nivel de ingresos de determinado grupo socioeconómico, pues yo tengo un supuesto sobre su nivel de ingresos y lo puedo ubicar en una escala de medios hacia abajo o ingresos medios. Entonces, yo voy finalmente a comprobar esa afirmación a partir de lo que no, o sea, eso que no observo lo voy a afirmar a partir de lo que se observa. ¿Y qué cosa se observa? La posibilidad de aplicarle, por ejemplo, un cuestionario a través de la técnica de la encuesta. Le haría un conjunto de preguntas sobre su consumo, sobre sus gastos, sobre su nivel educativo, sobre su tipo de trabajo, sobre el tipo de vínculo laboral que tiene, si es formal, si es informal, u otras características como la edad o dónde estudió, qué nivel educativo alcanzó. Todas esas características se observan. ¿Qué cosa no se observa? Su nivel de ingresos. Eso no se observa. Entonces, yo voy a afirmar sobre el nivel de ingresos que no se ve o que no se observa a partir de las características observables. Ese proceso, esa es una inferencia válida. Y la investigación social pretende eso. Hasta aquí lo que he hecho es una referencia a un abordaje de esa realidad socioeconómica o del nivel de ingresos desde la perspectiva cuantitativa, desde la estructura positivista, desde la perspectiva que cuantifica la realidad para describirla, interpretarla, conocerla. Pero desde la perspectiva hermenéutica interpretativa, con sus metodologías cualitativas, la investigación en las ciencias sociales lo que pretende es la construcción de sentido. Construir sentido ¿a partir de qué? A partir de la construcción de significados. No es lo mismo conocer cuánto es el nivel de ingresos de determinado grupo poblacional o el promedio de ingresos de determinado grupo poblacional, que lo voy a expresar en una categoría que puede ser muy conceptual, pero que en esencia no hace más que expresar un valor numérico, un dato, que tratar de comprender desde la interpretación o desde el análisis hermenéutico, o quizás desde el análisis fenomenológico, o quizás desde una perspectiva del interaccionismo simbólico, o quizás desde la etnometodología, lo que piensa un grupo poblacional en una determinada escala salarial sobre cómo se siente con sus ingresos económicos, o qué perspectivas de vida tiene con ese nivel de ingresos económicos, o de repente su percepción sobre la vida económica o sobre las capacidades adquisitivas son muchas más ambiciosas y mucho más estructuradas y encaminadas con objetivos claros que la perspectiva que me aporta el estudio cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy hablando es que existen al menos dos estructuras epistemológico-metodológicas. ¿Y qué significa la estructura epistemológica y metodológica? Pues muy simple, jóvenes. Cuando la próxima vez alguien diga o escuchen la categoría de epistemología o el término de metodología, pues la epistemología tiene que ver con todo lo que es el conocimiento. ¿Es posible conocer la realidad? Conocimiento. ¿Cómo conocemos la realidad? Conocimiento.
¿Todos conocen la realidad de la misma forma? Conocimiento. ¿Cómo me acerco a la realidad? Conocimiento. ¿Qué es la realidad? Conocimiento. ¿Cómo se acerca una persona a esa realidad? Conocimiento, epistemología. La metodología es un conjunto de procedimientos para conocer esa realidad. Estructura epistemológica y estructura metodológica. Vargas plantea, por ejemplo, existen dos grandes estructuras epistemológicas. Una primera estructura epistemológica que tiene que ver con la concepción positivista de la realidad y la otra estructura epistemológica que tiene que ver con lo interpretativo y hermenéutico, sostiene Vargas. Entonces, las primeras estructuras positivistas tienen sus metodologías cuantitativas y las otras estructuras interpretativo-hermenéuticos tienen sus metodologías cualitativas. No es lo mismo conocer o analizar cantidades que conocer o analizar cualidades. Son cosas totalmente distintas. Por eso que Quinquebana y Verba señalan que los enfoques cuantitativos o los enfoques cualitativos no son otra cosa más que dos formas de investigar con una sola lógica inferencial, dicen Quinquebana y Verba. Pero acá debo hacer una anotación a pie de página. Quinquebana y Verba tienen una amplia experiencia y trayectoria por la investigación cuantitativa. Esto es importante tener en cuenta cuando leemos a los autores, porque si de repente nosotros queremos hacer una investigación de enfoque cualitativo, pues leer a un autor que tiene orientación positivista y cuantitativa quizás no nos oriente de la forma como nosotros necesitamos ser orientados para el diseño de la investigación, para la identificación de las metodologías, para poder plantear de manera rigurosa nuestro trabajo de investigación. Miren cómo, a partir de esta conceptualización de qué cosa es la investigación en las ciencias sociales, podemos empezar a enlazar con la epistemología, con la metodología. Reitero, hablar de estructuras epistemológicas es ver todo lo relacionado con el conocimiento. Y Vargas plantea dos estructuras epistemológicas fundamentales. La positivistas con sus metodologías cuantitativas de cantidades y la estructura epistemológica interpretativa y hermenéutica que evalúa con sus metodologías cualitativas. Correcto. Sigamos avanzando. A ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna observación? ¿Plantear algún comentario? Pueden interrumpirme en el momento que ustedes consideren. No tengo ningún problema. Quisiera optimizar la reunión de esa forma. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. A ver. Así como he hecho referencia a los enfoques de la investigación, aquí tengo, por ejemplo, una muestra. Muestro este esquema. Este es a grandes rasgos, este es un esquema de un trabajo de investigación científica desde la perspectiva del enfoque cuantitativo, es decir, de la epistemología, de la estructura epistemológica positivista. Bien. Este primer bloque que se encuentra aquí, donde estoy pasando el cursor, que está con esta gorrita que dice planificación de la investigación, es el diseño de la investigación. Es decir, todo esto no sería otra cosa más que el plan de tesis, o el proyecto de tesis, o el proyecto de investigación. De una vez que hemos afianzado esta situación, vamos a desarrollar la investigación o a ejecutar la investigación, a recoger los datos, a analizarlos y a presentar los resultados, a publicar los resultados. Entonces, este proceso de investigación tiene que ver desde la perspectiva cuantitativa. Luego, voy a volver más adelante sobre este diagrama, pero quiero mostrarles el otro proceso. Este es otro proceso de investigación científica, pero desde la perspectiva del enfoque cualitativo. Y acá tenemos las fases que plantean Rodríguez, Gil y García. La anterior esquema es una cuestión que yo he elaborado a partir de la lectura de distintos autores. Entonces, en el enfoque cualitativo,
vamos a encontrar la fase preparatoria. Es en esta fase preparatoria, jóvenes, en donde vamos nosotros a finalmente obtener como resultado nuestro plan de investigación, nuestro plan de tesis, nuestro proyecto de investigación, nuestra propuesta de investigación ante la institución que pertenecemos. Solamente esta primera fase preparatoria. ¿Dónde se ubicaría entonces la problematización o la construcción del problema de investigación en la perspectiva cuantitativa? Aquí, en este momento de la planificación de la investigación y específicamente en el acápite de problema. ¿Y dónde se ubicaría la construcción del problema de investigación en la investigación de enfoque cualitativo? Pues en la fase preparatoria. Bien, y las siguientes fases tienen que ver, en el caso del enfoque cualitativo, con el desarrollo de la investigación. Ahora quiero hacer esto un poco más aplicado y permítanme compartir un documento que de manera auxiliar también he preparado para llevar esto de una manera mucho más aplicada. A ver. Aquí está. A ver, ¿qué tenemos a la vista? Tenemos a la vista, esto lo he tomado de una, aquí está la ruta, la dirección, lo he tomado de un esquema, de un plan de investigación o de un plan de tesis, pero desde la perspectiva del enfoque cuantitativo. Hablar de la construcción del problema de investigación implica cumplir con todos estos aspectos. ¿Qué cosa implica el planteamiento del problema? Implica describir esa realidad problemática. Y es aquí donde se ubica la construcción del problema de investigación. Ahora, esa construcción del problema de investigación, por supuesto que nos entrega varios aspectos. ¿Qué nos entrega? Nos entrega ya la delimitación temática, la delimitación teórica, la delimitación espacial y la delimitación temporal. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes, todo fenómeno social, político, económico, cultural, tecnológico, ambiental, de seguridad, del derecho, etcétera, todo lo que ocurre en la realidad objetiva u observable, o todo aquello que ocurre en la realidad subjetiva o intersubjetiva, se ubica en un tiempo y en un espacio. Son fenómenos o realidades situadas. ¿Cuándo una realidad es situada? Porque se localiza en un lugar, en un momento, y tiene delimitaciones teóricas y conceptuales. Entonces, esta delimitación del problema, ¿qué cosa implica? Delimitación temática. Bueno, yo quiero estudiar el nivel de ingresos económicos de determinado estrato poblacional. O yo quiero estudiar la perspectiva o la noción de felicidad de determinado estrato social a partir de sus relaciones interpersonales o a partir de sus relaciones profesionales o laborales. Dos estructuras epistemológicas, cuantitativa por acá, cualitativa por allá. Luego tenemos una delimitación teórica. Es decir, cuáles son los fundamentos teóricos bajo los cuales yo comprendo esa realidad. ¿Qué autores me dicen qué cosa es nivel de vida? ¿Qué autores me dicen qué cosa es nivel de ingresos? ¿Qué autores me dicen qué cosa es lo socioeconómico? ¿Qué autores me dicen qué cosa es la noción de la felicidad? ¿Qué autores me dicen qué significa estrato socioeconómico? Desde la perspectiva cualitativa esta o de la perspectiva cuantitativa la primera. Luego tenemos una delimitación espacial, pues quiero estudiar este fenómeno de la realidad socioeconómica y sus ingresos económicos de un grupo poblacional que habita entre los límites interdistritales de Tacna y Arica, por ejemplo. O quiero estudiar la otra perspectiva de la noción de felicidad de un determinado grupo poblacional, específicamente de aquellos que se dedican
a la construcción civil. ¿Sí? Entonces tengo una delimitación espacial y temporal y temática, ¿no? Que habitan en San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Pero ¿cuándo ocurre ese fenómeno? ¿Cuándo ocurre ese proceso? Tendré que determinar el periodo de estudio que yo quiero analizar. Bien, eso dependerá del propósito de la investigación que tenga como investigador. Cuando hablamos del problema general y los problemas específicos, no estamos hablando más que de las preguntas de investigación. Todo problema de investigación tiene una enunciación interrogativa. El problema de investigación tiene una enunciación interrogativa, por eso se llama formulación de problema. Esta parte de aquí, de la descripción de la realidad problema, describiendo esta realidad problemática, ya tenemos construida gran parte de la pregunta de investigación. Luego vienen los objetivos de la investigación. Objetivos generales y objetivos específicos. Para poder desagregar objetivos generales, problemas generales, objetivos generales y objetivos específicos, debo de haber hecho una importante revisión de la delimitación teórica. Por eso que en algún momento, cuando les presentaba todos los aspectos que están vinculados, por ejemplo, al desarrollo de nuestro taller de metodología de la investigación, yo hacía la precisión de que en algún momento los temas se van a vincular, o sea, no son temas que están separados. Si bien es cierto que en la sesión número 4 recién vamos a abordar el tema del marco teórico en la investigación, no significa que al momento de plantear el problema no tenemos que mirar el marco teórico. Sí, debemos de mirar el marco teórico. El hecho que una estructura de una propuesta, de un plan de investigación o de un proyecto de investigación tenga la organización en el capítulo 1 el problema o en el capítulo 2 el marco teórico, no significa que todavía debemos de estar en esas instancias para recién poder trabajar lo relacionado con ello. Por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos ver una parte. Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico. En el planteamiento y para el planteamiento de problema ya requiero hacer revisión de un conjunto de fuentes de información, de documentos, de antecedentes de investigación, de bases teóricas, de fundamentos teóricos. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar. En la presentación que estoy ofreciéndoles en esta ocasión, que voy a hacerlo llegar para que ustedes lo tengan, vamos a encontrar algunos accesos directos a algunos materiales de lectura y algunos materiales audiovisuales también que ustedes podrán tener acceso para poder ir complementando sus nociones sobre la investigación. Bueno, el problema de investigación o el problema científico. Por ejemplo, en esta lámina acá hay un acceso para que ustedes puedan descargar algunos apuntes sobre el tema y el problema de investigación. Si le dan un clic aquí en este botón, nos va a permitir acceder a un documento que tiene que ver que trata sobre esa temática. Vamos a mostrar acá. Para no estar cambiando esto de una vez, voy a proyectar todo. Voy a proyectar toda la pantalla. Creo que ahí pueden visualizarlo. Ahora sí, ahí está, ¿ve? Por ejemplo, acá tenemos unos apuntes sobre el tema y el problema de investigación que ustedes pueden leer y esto les va a permitir muchísimo identificar una temática de investigación dentro del campo del tema que a ustedes les interesa, que es el derecho o la ciencia política, ¿no? Entonces, este es un material que nos permite redireccionarnos a distintas fuentes de consulta, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros podemos identificar un problema de investigación? Bueno, existen algunos criterios. Bueno, en primer lugar,
que tenga una relevancia humana. Es decir, ese tema tiene que permitir o crear, o permitir generar conocimiento en beneficio de la humanidad. Hablar del derecho, hablar de la ciencia política, hablar de la gobernabilidad, hablar de la política, de la economía, de la tecnología o del ambiente, implica una preocupación académica y científica sobre las condiciones de vida de la humanidad. Pero a la vez, esa situación que nos interesa, sobre la cual nos interesa problematizar, debe de tener una relevancia contemporánea, debe de estar instalada en el contexto espacio-temporal que nos ubica. Por ejemplo, ahora podríamos formular estudios de cómo se ejerce el derecho o los derechos, o cómo se ejerce este proceso complejo jurídico-político llamado derecho en una situación de crisis. No solamente en una situación de pandemia, sino en una situación de crisis. Bien, y podemos empezar a teorizar con relación a este tema. Otra característica es que tenga una relevancia científica. ¿Qué significa esto? Que aporte al conocimiento ya existente, que fortalezca determinados resultados de investigación anteriores y que quizás cuestione los resultados de investigación conocidos y que incluso pueda tener aportes de tipo metodológico. Quizás determinada realidad siempre se estudió desde el punto de vista cuantitativo, o quizás determinada realidad simplemente alcanzó estudios de nivel descriptivo, pero ahora queremos construir el siguiente piso del edificio, ya no queremos tener un edificio con su primer piso exploratorio, con su segundo piso descriptivo, con su tercer piso correlacional. Queremos un piso en nuestro edificio del conocimiento y queremos hacer estudios explicativo-causales. Entonces aportamos al conocimiento. O de repente son realidades que solo tuvieron un abordaje cuantitativo, pero ahora queremos tener un abordaje cualitativo. O de repente existen ya estudios cualitativos, pero que solamente fueron interpretativos de textos normativos, trabajos eminentemente hermenéuticos. Queremos hacer algo más participativo, en donde las unidades de observación sean los electores, por ejemplo, o sean los miembros de mesa. ¿O cuál es la noción de soberanía? ¿O cuál es la noción de independencia? ¿O cuál es la noción de democracia que tienen los líderes políticos, los líderes de las organizaciones políticas? Entonces podemos hacer un abordaje indistintamente y la relevancia viene por un aporte metodológico y la construcción de nuevo conocimiento. ¿Qué es un problema de investigación? Bueno, un problema de investigación, lo dice Caballero, es una diferencia negativa entre lo que debería de ser y lo que es. Es decir, es una especie de distancia social entre lo que realmente ocurre con lo que debería de ocurrir. Quizás todos los peruanos debemos de contar con seguro de salud. Pero si uno va a la realidad y evalúa a los 32 millones de peruanos, encuentra que no todos cuentan con el seguro de salud. Hasta aquí una conjetura, que falta argumentar. ¿Dónde estaría la argumentación? Pues me voy a una base de datos que genera el INEI, puede ser a la ENAO, a la Encuesta Nacional de Hogares, o quizás puede ser al ENDES, o algún otro estudio que me haya permitido, que me permita tener acceso a evidencia empírica, a datos y argumento. El 33% de peruanos cuenta con algún tipo de seguro de salud. Y empiezo a hacer toda una clasificación. Seguro policial y de Fuerzas Armadas, seguro de salud, seguro privado, otro tipo de seguro, etc. Entonces, esta diferencia negativa entre lo que debería de ser y lo que es. Lo que debería de ser 32 millones de peruanos con seguro de salud. Pero la realidad nos dice eso, la realidad nos dice otra cosa. Esa distancia social entre los que acceden al seguro de salud y los que no acceden al seguro de salud, allí, por ejemplo, se está identificando un problema de investigación. Ahora, sobre esta conceptualización del problema, pues su origen etimológico viene del vocablo griego profma. ¿Bien? Profma.
¿Qué significa este vocablo griego? Este vocablo griego significa poner delante de, pero a la vez se vincula con el verbo de origen griego también probablo. Probablo. ¿Qué significa? Colocar delante de para obstaculizar un paso. Es decir, un problema de investigación o un problema que merece un tratamiento con el método de las ciencias o con la metodología de la investigación científica, tiene que ser algo que genera un obstáculo, por ejemplo. Pero hay toda una discusión sobre esto. También se pueden estudiar experiencias exitosas, o sea, comprender por qué determinado proceso político tuvo éxito en materia cultural. ¿Por qué determinado proceso político generó tantos adeptos o tanta satisfacción en modelos educativos? Experiencias de éxito. Como también podemos estudiar por qué determinados procesos políticos instan a la violencia, por qué determinados contextos políticos desencadenan el desorden o crean contextos de anomia, ausencia de las normas, desorden, descontrol, disfuncionalidad. Entonces podemos hacer ese tipo de evaluaciones a partir de lo que es el problema de investigación, tanto lo positivo como de lo que está generando algún obstáculo. Problema significa obstáculo, en realidad, ¿no? ¿Cómo identificamos una idea de investigación? Y aquí quiero proponerles algo. Hay unos materiales que yo sugiero que revisen. Hay unos materiales que pueden encontrar en YouTube. Tengo bueno, parte de mi distracción es producir algunos materiales. Tengo un canal en YouTube, se llama Animal Académico TV, y aquí tengo distintos materiales audiovisuales. Por ejemplo, aquí pueden entrar a la lista de reproducción, dice videonotas metodológicas, y aquí van a encontrar ustedes algunos documentos, como por ejemplo, cómo construir la idea de investigación. Aquí está, ¿eh? De ideas de investigación, acá está. ¿Qué es el método científico y el proceso de investigación? La idea de investigación. O sea, son videos que duran 2 minutos, 1 minuto, en algunos casos 40 segundos. La idea de investigación. Cómo estructurar una idea de investigación. Entonces, esos son documentos que ustedes pueden servirles bastante para afinar sus ideas de investigación. Ahora, toda realidad, como ya lo dije, toda realidad, todo fenómeno de tipo social son realidades, fenómenos situados, ocurren en un lugar, afectan a un determinado conjunto poblacional. Este término de afecta no significa que les hace daño, porque puede ser que también los favorece esa determinada realidad. Y eso nos permite identificar cuál es el problema. O sea, nosotros podríamos hacer un planteamiento de problema a partir de una descripción de todo lo que observamos. Como ya les dije, que no necesariamente tiene que ser dramática, que no necesariamente tiene que dar cuenta de aspectos negativos, puede dar cuenta de aspectos positivos también. Problema de investigación es algo que va a tener una forma narrativa en su descripción, pero que se expresa en forma interrogativa. Pregunta de investigación. El método científico es precisamente para responder esa pregunta de investigación. Bien. Ahora, ¿cómo planteamos, cómo construimos esta descripción del problema de investigación? Autores, por ejemplo, Tafur, hacen una propuesta interesante y práctica que he considerado incluir en esta presentación. Dicen, por ejemplo, que un problema de investigación o formular el problema de, perdón, o formular un problema de investigación implica atravesar por 3 niveles, ¿no? O por 3 bloques. El primer bloque sería conocer cuál es la situación de esa realidad que nos interesa. ¿Cómo se encuentra esa situación? Y permítanme poner aquí un ejemplo. A ver, permítanme buscar un documento. Quiero buscar un documento, debo tener por acá algún ejemplo.
Aquí he encontrado uno. Aquí encontré uno. A ver. Aquí, por ejemplo. Aquí hay planteamiento de un tema de tesis. Entonces, esta temática versa sobre la percepción de inseguridad y confianza ciudadana en las instituciones estatales de la seguridad en el Perú en el año 2017. Este es un material que se preparó cuando se impartió un diplomado en una universidad. Entonces, aquí hay una forma de plantear esa realidad problemática siguiendo el esquema que nos plantea Tafur. Tafur nos dice, bueno, para plantear el problema de investigación, describe todo aquello que ocurre. ¿Cuáles son las manifestaciones objetivas de esa situación problemática, de esa realidad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en esa realidad que nos interesa? ¿Cómo ocurre esa realidad que nos interesa? ¿Cuáles son esas manifestaciones que tiene? ¿Qué síntomas tiene ese problema? Debemos de describir toda esa situación. Por ejemplo, acá, redacción de la realidad problemática. Y dice lo siguiente, dice, en diversos países de América Latina, los altos niveles de la criminalidad afectan de manera preocupante la seguridad de las personas, con efectos negativos en la vida, el patrimonio y el ejercicio pleno de las libertades. Todo esto que he señalado acá no es otra cosa más que una conjetura. ¿Todo eso ocurre? Sí. ¿Todo eso puede dar fe, puede afirmar, puede validar las personas? Sí. Pero en la comunidad académica uno no pesa por lo que dice. En la comunidad académica y en la cultura científica uno pesa por lo que demuestra. ¿Qué cosa requerimos? Además de describir, necesitamos argumentar. Y acá viene la segunda parte, que argumenta esa conjetura inicial de esta primera situación. Dice, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2013 señala que, en su conjunto, la región sufre la pesada carga de la violencia con más de 100.000 homicidios registrados por año. Conjetura y argumentación. Dice, en el mismo estudio se afirma que la mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidios con niveles de epidemia, con tasas mucho más altas que en otras regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos, afirma también esa misma institución. Hago un contexto de la región a nivel regional y luego entro a la realidad peruana. En el Perú, diversos estudios demuestran que la seguridad ciudadana es uno de los principales problemas nacionales. Hasta ahí todo el mundo coincide. Ya, pero vamos a demostrarlo, pues. Conjetura y argumentación. De acuerdo con el Boletín de Estadísticas de Seguridad Ciudadana elaborado por el INEI en el año 2018, en el semestre julio-diciembre del año 17, la tasa de victimización alcanzó 26% y la tasa de percepción de inseguridad alcanzó 86%. Y luego voy desagregando. En el sistema de denuncias CIDPOL, por otro lado, otro estudio del INEI, según la encuesta nacional de hogares, a partir de los datos se observa, por un lado, a nivel nacional, la tasa de percepción de inseguridad es mayor que la tasa de victimización. Por otro lado, los indicadores de confianza ciudadana en la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público expresan fragilidad institucional del Estado para enfrentar la nueva realidad criminal del Perú. Por lo tanto, es importante conocer si el nivel de percepción de inseguridad tiene alguna relación con la confianza ciudadana de las instituciones estatales responsables de la seguridad del Perú en el año 17. Este es un ejemplo, es un borrador. Falta estructurar, falta mejorar. Este es un material que se elaboró y se circuló entre los estudiantes para que puedan documentarlo más, para que puedan robustecerlo, para que puedan fortalecerlo. Entonces, este aspecto que está aquí no es otra cosa más que llevar a la práctica de esta propuesta teórica que nos hace Tafur de cómo formular el problema de investigación. Todo lo que hemos leído aquí en conjunto, en ese texto de Word, es esto de acá. El diagnóstico. ¿Qué ocurre y qué características o síntomas tiene? Aquí está. Luego nos dice Tafur que ya en un segundo bloque debemos de hacer el pronóstico. O sea, ¿qué ocurrirá
Si esa situación que he descrito, que la gente no tiene confianza en la policía, que el fenómeno criminal se incrementa, que las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes se va agravando, etcétera, etcétera, todos los datos que están ahí, citados por ENAU, INEI, PNUD, etcétera, ¿qué pasa si eso continúa? Debemos hacer un pronóstico. Esa es una conjetura mayor. Una conjetura mayor. Y luego nos dice, bueno, ya conocemos la realidad, ya podemos proyectar qué cosa pasaría si esa realidad no es intervenida o resuelta. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear para poder resolver, paliar, atenuar esa situación? A esas propuestas, Tafur las denomina control. ¿De qué manera actuar, por ejemplo, para que no se cumpla el pronóstico? ¿Qué conviene hacer u organizar? ¿Qué pasos debemos de seguir a manera de una propuesta? Entonces, la formulación del problema, el planteamiento de la descripción de la realidad problemática tiene la parte del diagnóstico. Esta es la parte fuerte, ¿eh? Esta parte de aquí, volvamos ahora a nuestro esquema de ejemplo, volvamos acá. Esa situación, ¿dónde se ubica? Se ubica aquí. Descripción de la realidad problemática. ¿Qué partes debe de tener según Tafur? Diagnóstico, pronóstico y control. ¿De acuerdo? Muy bien. Es la construcción del problema. ¿Qué más? Pero no basta hacer una revisión de lo que nos dice Tafur. Propuestas, por ejemplo, como Marroquín, nos dicen que, muy bien, la realidad social tiene niveles de concreción para su delimitación. Ya nos dice que debemos hacer una realidad, interpretar o describir la realidad macro, la realidad meso y la realidad micro. En la realidad macro, ¿qué es? Los problemas de alcance internacional. ¿Qué ocurre en otros países? ¿Qué colocamos en el documento de ejemplo? ¿Cómo está la situación de la criminalidad y de la seguridad y de la percepción de las instituciones en la región, en América Latina? ¿Cómo está la situación de esa realidad en el Perú? Y específicamente la realidad micro vienen a ser los problemas locales, ¿no? Los problemas mucho más delimitados geográficamente, espacialmente. Es decir, es importante cuando identificamos un problema de investigación, llevarlo al nivel delimitado que nos permita tener acceso a los datos y que nos permita observar la realidad empírica, la realidad concreta, la realidad objetiva, desde el enfoque cuantitativo y desde el enfoque cualitativo, la realidad subjetiva o la realidad intersubjetiva. Por ejemplo, este esquema de lo general a lo particular, de lo general a lo específico, está expresado en este documento. Hablo de América Latina, hablo del Perú, y empiezo a entrar a nivel de las instituciones, etcétera, etcétera. ¿Ven? Ahí está. Luego, ¿qué más podemos ver aquí? A ver. Luego, ¿esto qué nos permite? Hemos dicho que el problema de investigación tiene una forma descriptiva. Sí. Describimos la situación problemática, expresamos cómo ocurre y cuáles son los síntomas de esa situación. Pero la pregunta de investigación en sí tiene un enunciado interrogativo. Las preguntas de investigación se plantean en forma de preguntas, valga la redundancia. Los problemas de investigación se plantean en forma de preguntas. Entonces, la pregunta a la que finalmente se concreta y se llega es esta de acá. Problema general. A la pregunta de investigación, en el enfoque cuantitativo hablamos de un problema general. Entonces, descrita esta realidad problemática, miren cómo vamos cerrando acá. Miren este párrafo. He hecho toda la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante conocer si el nivel de percepción de inseguridad tiene alguna relación con la confianza ciudadana en las instituciones estatales responsables de la seguridad en el Perú en el año 2017. Ya identifiqué en mi planteamiento del problema dos características importantes. Nivel de percepción de la inseguridad, una característica, y segunda característica, confianza ciudadana en las instituciones estatales responsables de la seguridad en el país. Estas dos características importantes se llaman variables. Entonces, yo planteo, si se conoce las características de esta realidad, por un lado,
y se conocen los datos de esto por otro lado, pues mi propósito de investigación, miren, mi propósito de investigación, vemos que el objetivo de investigación es otra sesión, ¿verdad? Pero son cosas que se superponen. Mi propósito de investigación es conocer esa relación entre las dos variables. Entonces doy pase a la construcción de mi pregunta de investigación. ¿Qué relación existe entre la percepción de inseguridad y entre acá el nivel, ¿no? Bueno, esto fue para el ejercicio que se elaboró para los estudiantes, para que hagan las observaciones y dónde estaban los errores, ¿no? ¿Qué relación existe entre el nivel de percepción de inseguridad y la confianza ciudadana en las instituciones estatales de seguridad en el Perú en el año 2017? Pregunta de investigación. Ahora, ¿por qué es importante la construcción del problema de investigación? Es importante porque ya nos dice, ya nos subordina el procedimiento a seguir. Otra vez vuelvo a nuestro esquema de las sesiones. En las sesiones nosotros tenemos previsto trabajar los métodos y las técnicas en la sesión 3, pero no vamos a esperar todavía 3 semanas para conocer los métodos y las técnicas, sino por una cuestión de metodológica, de estructurar el compartir los conocimientos. Está clasificado, organizado así nuestro taller, pero necesitamos conocer ya también cuál sería ese procedimiento. Algo que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. La pregunta de investigación subordina el procedimiento. La pregunta de investigación subordina el método. Esta pregunta de investigación, jóvenes, se instala dentro del enfoque cuantitativo. Y dentro del enfoque cuantitativo ya me dijo qué nivel de investigación es esta. Quiero mostrarle los niveles de investigación. Creo que no lo he clasificado aquí no lo he separado para ustedes. Permítanme hacer una búsqueda rapidísima acá. Perdónenme que tenga que mostrarles tantos materiales, pero bueno. Algún lado lo tengo. Debe estar por acá. En algún lado guardé todo lo que tiene que ver con los niveles de la investigación. Sí, profesor. Aquí. Por ejemplo, vean, aquí tenemos los niveles del conocimiento. Aquí está. Los niveles del conocimiento. El conocimiento, los niveles de investigación que producen determinados niveles de conocimiento. Un nivel exploratorio. Bueno, ahí no se encuentra mi pregunta de investigación. Un nivel descriptivo, sí, ahí se encuentra mi nivel de investigación, de mi pregunta de investigación, del ejemplo, pero todavía no es suficiente. Quizás en el siguiente, ahí está, es correlacional. Estoy correlacionando, o sea, la pregunta ya me dijo allá, tienes un nivel de investigación correlacional y por lo tanto el modelo estadístico con el que vas a probar tu hipótesis es un modelo estadístico de correlación. Y lo vas a medir o cuantificar con un coeficiente de correlación. Dependerá del tipo de las variables para elegir el modelo estadístico. Pueden ser modelos estadísticos paramétricos o pueden ser modelos estadísticos no paramétricos. Puede ser Pearson o puede ser Spearman para establecer la relación entre las variables. Y acá tenemos la pirámide del conocimiento. ¿Bien? Entonces, la pregunta de investigación subordina el método. Y en el problema, como podemos ver acá en este esquema que estamos tomando como referencia, ya hemos descrito la realidad problemática, hemos delimitado el problema temáticamente, las dos variables, nivel de percepción de inseguridad y lo otro, nivel de confianza en las instituciones del sistema de seguridad. La delimitación teórica, cuáles son las teorías que vamos a utilizar, porque existen distintos autores que problematizan sobre ese tema. Puede ser, por ejemplo, Otamendi, que tiene la categorización de la seguridad objetiva, la seguridad subjetiva. Miren, o sea, no debo de esperar la cuarta sesión para abordar el problema con el lenguaje especializado de la ciencia social.
Es importante, son superpuestos, son superpuestos. Ya tengo delimitación espacial, el Perú, tengo delimitación temporal, 2017, tengo la pregunta de investigación, tengo los problemas específicos, ahí todavía no he entrado porque hay que hacer un proceso de operacionalización de una variable. ¿Qué significa operacionalizar? Acá les puedo mostrar otro documento. Sobre la operacionalización de variables, podemos buscar acá un documento que pueden recuperar de internet sobre la operacionalización de variables. Entonces acá tenemos, ¿qué es la operacionalización de variables? ¿No? O sea, acá tenemos las variables. Nuestras variables son nivel de percepción de la inseguridad y la otra variable es confianza en las instituciones. Pero son variables abstractas, son variables latentes. Debemos de convertirlas a medibles. Para convertirlas a medibles debemos de operacionalizarlas. Es decir, esta variable la podemos desagregar en partes. ¿Cómo se llaman esas partes? Se llaman dimensiones. Pero las dimensiones todavía siguen siendo conceptos amplios, que las podemos seguir desagregando. ¿Cómo se llaman esos niveles de desagregación? Indicadores. Pero ¿cómo llegamos a este proceso de operacionalización? ¿Cómo cumplimos este proceso de convertir a la abstracción teórica en aspectos empíricos o mensurables o medibles? Bueno, primero debemos de conceptualizar las variables basados en teorías, basados en autores. Cité, por ejemplo, a Otamendi. Pero ¿cómo llegamos a esta conceptualización de variables? A partir de la revisión de literatura. ¿Y dónde está esa literatura? Si estamos haciendo una tesis jóvenes, podemos buscar información en el famoso repositorio de tesis del Perú, Alicia. Ahí está, Alicia. ¿Quién lo gestiona? Lo gestiona Concitec. Aquí está, Alicia de Concitec. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, percepción de seguridad, colocamos el concepto percepción de seguridad, le damos un clic en botón buscar, y ahí está. Hemos recuperado 1214 documentos, tesis, que trabajan la temática de percepción de seguridad. Según nuestro interés, empezamos a hacer las búsquedas en estos documentos. Pero de repente no encontramos muchas cosas en Alicia o falla su sistema de búsqueda. Podemos acudir a otra plataforma, a Renati. Renati, ¿quién lo gestiona? Lo gestiona SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Ahí está. Colocamos acá el concepto que nos interesa. Colocamos el concepto percepción de inseguridad o de seguridad y le damos buscar. Y hemos recuperado 1086 tesis. Ahí están tesis de maestría, tesis de pregrado, tesis, distintas tesis. Ahora, una recomendación, jóvenes, cuando hacemos búsquedas. Por ejemplo, volvamos acá. En Alicia. En el repositorio Alicia de Concitec hemos encontrado, ingresando el criterio de búsqueda percepción de seguridad, 1214 documentos. Correcto. ¿Cómo afino la búsqueda? Colocándole término de interés entre comillas. Miren esta magia. He colocado entre comillas. Al poner entre comillas, mi universo de recuperación de documentos académicos, de más de 1200 la he bajado a 62. Es decir, las comillas le permiten la búsqueda o la recuperación de documentos académicos mucho más precisos. ¿Qué significa? Que cuando yo coloco el concepto entre comillas para documentar mi idea, para plantear mi problema de investigación, para estructurar mi idea de investigación, para empezar a problematizar, así como el ejemplo, además de la conjetura, la argumentación, el respaldo, la cita, la fuente, para llegar a buscar ese tipo de documentos, pues lo pongo entre comillas. Y al colocar el concepto entre comillas, el sistema de recuperación de información, así se llaman estas plataformas, sistemas de recuperación de información, capta solamente los documentos donde ese término es fundamental en el corpus de construcción del conocimiento en ese documento. Y lo mismo ocurre también acá en la plataforma de Renati. Por ejemplo, aquí hemos encontrado 1086. A ver, vamos a ver qué pasa si lo pongo entre comillas. Bueno, 43 documentos. 43 documentos. ¿Se dan cuenta? Se afina la búsqueda de la información
para que nosotros podamos documentar mucho más este acápite de la descripción de la realidad problemática. Ahora, pero de repente no queremos trabajar solamente con tesis, jóvenes. De repente queremos entrar a buscar otro nivel de conocimiento. Pues buscamos artículos académicos, artículos científicos. ¿Y a dónde acudimos? A otra plataforma. ¿Cómo se llama? Cielo. Cielo es un sistema de indexación. Igual, colocamos ahí el término que estamos trabajando. Percepción de seguridad. Percepción de seguridad, y buscamos. En Alicia y en Renati son trabajos de investigación peruanos. Tesis nos vinculan a los repositorios institucionales de las universidades. Tesis nacionales. Pero en los antecedentes de investigación, cuando lleguemos al marco teórico, los antecedentes, qué se ha trabajado, conocido sobre el tema que estamos investigando, requerimos conocer qué pasa en el mundo, según el esquema que nos plantea el otro autor, así como Tafur, que nos plantea Marroquín. ¿Qué pasa en la realidad macro? ¿Qué pasa en la realidad meso? ¿Qué pasa en la realidad micro? Necesitamos explorar qué está pasando quizás en América Latina. Entonces buscamos a Cielo y ahí encontramos artículos. Sobre percepción de seguridad hemos encontrado 652 documentos. Sobre percepción de seguridad. Igual, si lo colocamos entre comillas, vamos a afinar la búsqueda. Está cargando ahí, 49 documentos. Ahora, esta estrategia, jóvenes, funciona también en el buscador Google. Yo recomiendo no hacer búsquedas de documentos académicos en Google. Vayamos a la base de datos especializadas. Ahora, si quieren tesis internacionales, pues hay otra plataforma. Vayan a La Referencia. Así como suena, La Referencia, aquí. Aquí en la referencia van a encontrar trabajos de investigación, tesis de maestría, tesis de doctorado, artículos que proceden de 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Uruguay, incluido el Perú. Igual, pues, colocamos acá el término que nos interesa, percepción de seguridad, y le damos un clic aquí en el botón medio verduzco, buscar. Ahí está, hemos recuperado 1466 documentos sobre esa temática de Costa Rica, de Perú, de Colombia, Ecuador, Colombia. Bueno, Colombia tiene bastante producción sobre esta temática de seguridad. Entonces, de esta forma, jóvenes, tenemos que ir documentándonos con la finalidad de hacer un adecuado, apropiado, robusto planteamiento de problemas de investigación. Autores como los que hemos citado, Tafur, por ejemplo, yo recomiendo que los revisen, que los tengan en cuenta, porque nos van a permitir documentarnos mucho más. La verdad que me he descuidado del tiempo, ya son las 7:15. No sé si habrá alguna pregunta o alguna cuestión que podamos interactuar. Bueno, en el chat hay una pregunta de nuestro compañero Corso Cóndor. Ya, correcto. A ver, sí, ya, Sí. gracias. Gracias, Hugo, muy amable. Estoy revisando acá el chat. Sí, dice, a ver, Erlín Aníbal Corso Cóndor nos pregunta: profesor, buenas tardes. Dice, en el momento de que hablamos de una investigación en sentido cualitativo, ¿nos enfocamos en hacer un trabajo que aplique más a discutir los ámbitos doctrinarios? Bueno, la respuesta es sí y no. Si mis unidades de observación van a ser las doctrinas, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la defensa, la doctrina jurídica o las ideologías, esas son mis unidades de observación. Puedo aplicar, si se trata de una doctrina, de un corpus teórico, un análisis hermenéutico. Si quiero evaluar las ideologías, probablemente me sirva un análisis mucho más fenomenológico. O si yo quiero conocer cómo funcionan las doctrinas en la parte instrumental operativa, una cuestión etnográfica, interactúo en el campo. El trabajo cualitativo no solo es
interpretación de documentos o de textos escritos. No. La investigación cualitativa también nos ayuda a comprender cómo razonamos, cómo reflexionamos, cómo pensamos, cómo organizamos las ideas, cómo las personas... A ver, ¿cuál es la noción de seguridad en salud? ¿O cuál es la noción de seguridad en salud bucal que tienen los habitantes del Cerro X? ¿Y cuál es la noción de salud bucal que tienen los habitantes de la comunidad andina Y? Nos interesa conocer esas cosas. Ahí hay una aproximación cualitativa. Hay una aproximación a comprender esas dos estructuras o esos dos subsistemas culturales. Bien, entonces, esa pregunta me parece muy interesante, pero lo cualitativo no solo es a la interpretación de textos, también es a la interpretación de textos y a mucho más, a mucho más. La doctrina puede ser nuestra unidad de análisis, nuestra unidad de observación. Bien, ahora, algo que también quisiera precisar acá es lo siguiente. Tanto desde la estructura cuantitativa como de la estructura cualitativa, lo que debemos de tener claro es que cada enfoque tiene sus propios términos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación del enfoque cualitativo, allí no entran las variables. No. Ahí no trabajamos con variables. Variables son para el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque una variable es una característica medible de una realidad. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Una variable es una característica, cualidad, atributo, propiedad de un objeto, sujeto y fenómeno cuyo valor varía con el paso del tiempo. Variable. Los ingresos económicos de las familias peruanas han variado su valor con el paso de estos 5 o 6 meses de crisis sanitaria global. Todo aquello que su valor varía con el paso del tiempo, esa es una variable. Variable numérica, la edad varía con el paso del tiempo. El peso de una persona varía con el paso del tiempo. La talla de una persona varía con el paso del tiempo. Los colores de una pared expuesta a la intensidad de la luz o del sol varía con el paso del tiempo. Pero ya no es numérica, es cualitativa. El color de ojos de las personas que forman parte de un grupo poblacional también son valores distintos valores nominales. El sexo de las personas varía nominalmente, hombre, mujer u otra preferencia. Bien, ¿qué es una variable? Una variable es característica, cualidad, atributo, propiedad de un objeto, sujeto, fenómeno, de un proceso cuyo valor varía con el paso del tiempo. Ejemplo, la edad, el peso, la talla, los ingresos económicos, los grados académicos. Primer grado, bachiller. No toda la vida somos bachilleres. Variamos el valor, magíster, o maestro, o máster. Variamos el valor, doctor, ¿no? O postdoctor. Entonces son características cuyo valor varía con el paso del tiempo. Muy bien. Me dicen que continúe porque está interesante. Pero no están aburridos, porque he hablado así de largo y apasionado con esto y no están aburridos, no se han cansado. Bueno. No, dice, Víctor dice, no se han cansado. Dice acá, a ver, dice, Liz dice no, que no está cansada ni aburrida. Víctor tampoco, no. Pero ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4. 4 votos a favor del no versus una población de 19. O sea. Acá me alcanzan un café, miren, ¿ve? Gracias. Me alcanzan mi cafecito. Gracias. Bueno, a mí me alegra que tengan esta percepción porque sinceramente, bueno, se nota, ¿no? Se nota que... Líder Kopp dice, si hubiera sabido esas fuentes de conseguir información antes, hubiera elaborado mejores investigaciones en la universidad. Pero nunca es tarde, Líder Kopp. Asume otra empresa investigativa o hagamos una investigación juntos.
¿Qué te parece? Te encargas de la búsqueda de la información, cómo está la situación, y podemos llegar a publicar. O sea, es cuestión de tomar la decisión, jóvenes, tomen la decisión. De frente. Ah, ya está interesante. Bueno, yo les agradezco, la verdad, su percepción, ¿eh? Espero no decepcionarlos en la sesión 2, 3 y 4. Nos falta mucho todavía, o sea, aún no, nos falta mucho, pero les agradezco su iniciativa, su voluntad. Correcto, muy bien. Bueno, creo que nos hemos recreado al menos un par de minutos. Vamos a retomar. A ver, es importante, jóvenes, que nosotros podamos, así como observamos la realidad, podamos empezar a documentarnos. Es importante que cuando gestamos la idea de investigación, nosotros empecemos a familiarizarnos con el campo de conocimiento. ¿De acuerdo? Nos familiaricemos con ese campo del conocimiento. O sea, qué cosa dice un autor, qué cosa dice otro autor, qué cosa dijeron antes, por qué alguien contradice la idea que yo tengo, pero si yo lo puedo contradecir, ¿dónde están los datos? ¿Quién me apoya con los datos? ¿Cómo los analizo? Todo eso lo vamos a encontrar revisando documentos académicos, jóvenes. Les he mostrado Alicia de Concitec, tesis peruanas. Alicia es una plataforma que nos redirecciona a distintos repositorios de las universidades, igual que Renati. Ahora, también quiero compartirles lo siguiente. Creo que no estoy mostrando nada, ¿verdad? No estoy mostrando nada, perdón. No estoy mostrando, ya, correcto. Voy a compartir aquí mi pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. A ver, así como les he mostrado que en el canal de YouTube Animal Académico, que los invito a suscribirse para incrementar mis audiencias. A ver, aquí en el canal también ustedes van a encontrar, jóvenes, a ver, aquí creo también en videonotas. Si tengo una sección que se llama videonotas, ahí está, mira, recientemente publiqué cómo hacer búsquedas. Aquí está, ¿ve? Cómo hacer búsquedas en Alicia. ¿No? Ahí está, ¿ve? Cómo hacer búsquedas en Alicia. Se pueden tomarlo ahí como referencia. Les voy a enviar este enlace al chat. Voy a enviar este enlace al chat. Y espero que lo puedan recibir. Cómo hacer búsquedas en Alicia. Luego acá van a encontrar otro video de cómo hacer búsquedas en Renati. Cómo hacer búsquedas en Renati. Ahí está. También les voy a enviar el video. Ahí está. Y estoy trabajando otras cositas más que todavía está en edición. Y espero que poder compartirlos. La verdad que yo voy a preparar materiales especiales para este taller. Para la asociación voy a preparar materiales especiales sobre las temáticas que estamos trabajando. Aquí pueden recuperar, les voy a enviar el enlace también sobre la operacionalización de variables. Edwin Chavesta dice que es mi nuevo suscriptor. Gracias, Edwin. Gracias. Comparte con tus compañeros, tus colegas. Voy a tener que hacer una rifa, algo para incrementar mis suscriptores, porque ya que no tengo jale, no sé qué pasa. Voy a rifar algo. ¿Qué me proponen que rife? ¿Qué me proponen que rife? Tengo que rifar algo. Ah, ya, aquí también les voy a pasar esto de mis apuntes sobre el tema y problema de investigación. Voy a tomar un examen, un control, creo, el próximo sábado. Rifo una tesis. Ya, listo. Mi tesis doctoral la rifo. O un libro, claro, sí, sí. Pero ¿cuál sería la condición? O sea, tiene que haber una negociación en el intercambio. Bueno, yo gano suscriptores en el canal y entre los suscriptores hago la rifa, ¿no? Un libro. A ver, ¿qué más, jóvenes? ¿Qué más? ¿Qué más puedo compartir con ustedes? Ah, ya, los enlaces. Bueno, los enlaces ustedes simplemente googlean Renati en Google o Alicia, Cielo o la referencia. Ahora, esta etapa que voy a ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya. A ver, vamos a continuar, jóvenes. Entonces, me parece que ha sido
interesante, les ha parecido interesante, pero ahora hay que llevarlo esto a la práctica. No hay que dejarlo ahí, hay que llevarlo ponerlo en práctica. Hagan todas sus preguntas, o sea, no tengan ningún temor. El día que en la humanidad se terminen las dudas y se terminen las preguntas, yo creo que la especie se extingue. Porque las fuentes de creación del conocimiento son la duda, las preguntas. Alguien que está en etapa de conocerlo todo, los niños, por ejemplo, preguntan mucho, pero yo no sé qué pasa luego con nosotros, los universitarios, que no preguntamos nada, o preguntamos muy poco, o nos resistimos a preguntar. Pregunten hasta lo que parece obvio, que la obviedad no existe. No existe la obviedad, pregunten. O sea, la investigación produce conocimiento porque se da respuesta a preguntas, como lo han podido ver. A ver, ¿qué tenemos aquí ahora? Listo. Funciones que se cumplen al formular problemas de investigación. Claro, tal como lo mostró el ejemplo, identificamos el problema. ¿Cuál es el problema? Lo otro sería, ¿cuáles son los datos? Recuerdan que hace un momento les decía, ¿dónde están los datos para analizarlos? ¿Cuáles son los supuestos? Es decir, las conjeturas, las hipótesis, ¿no? A partir de las ideas surgen de otras ideas. Las nuevas ideas surgen de ideas antiguas. Ahora, ¿con qué técnicas, con qué procedimientos contamos para conocer esa realidad? ¿Cuáles son esas relaciones que están implicadas? ¿Cómo se vinculan esas características, esas partes? ¿Cómo es ese entramado de esa realidad? Clifford Geertz habla, por ejemplo, de la descripción densa. Es decir, esa realidad que nosotros observamos como académicos, como investigadores, tenemos que describirla de una forma muy distinta como lo puede hacer legítimamente, por supuesto, cualquier ciudadano, cualquier persona. Nosotros tenemos que argumentar. No basta caer en la especulación, porque no estamos en el campo filosófico, estamos en el campo de la ciencia. Entonces, en el campo de la ciencia debemos decir, los índices de criminalidad se incrementan. Perfecto. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Boletín Estadística sobre la Seguridad reporta que la victimización se elevó a tanto. Conjetura, argumentación. Luego, ¿cuáles son las relaciones implicadas? Bueno, las características, cómo se vinculan en ese entramado. ¿Qué clase de solución se desea? Bueno, lo que Tafur también señala, ¿no? De cuál sería el control, la alternativa frente a esa situación. Ahora, ¿qué tipo de comprobación se necesita? Si yo digo que existe una relación significativa entre la variable 1, el nivel de percepción de la inseguridad, y la variable 2, la confianza en las instituciones, bueno, ¿qué tipo de prueba necesito? Lo mencioné en el ejemplo, ¿no? Bueno, ya sé que es un modelo estadístico, que es un modelo correlacional, que puede ser una correlación de Pearson, que puede ser una correlación de Spearman, etcétera, dependiendo del tipo de variables. Si es numérica, no es numérica, si es categórica, si es ordinal, si es nominal, si es paramétrica, si es no paramétrica. ¿Sí? Pero no confundirse con esto de las estadísticas. Las estadísticas son simples, ya están hechas. Es solamente ir a un software que se llama SPSS, clic, 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 clic. Sale la tabla, sale el gráfico. Salen los datos. ¿Por qué se busca una solución? Es la justificación teórica. Si nosotros revisamos por ejemplo, este esquema que estamos tomando como referencia de la parte del problema, miren qué nos pide. Objetivo general, objetivos, justificación. Debemos de argumentar y debemos de fundamentar por qué ese tema que estamos proponiendo en nuestro proyecto de investigación ante nuestra asociación, ante nuestro equipo de investigación o ante nuestro jefe evaluador, a nuestro líder, por qué ese tema merece un tratamiento con el método científico, por qué ese tema debe de ser abordado con las técnicas, instrumentos y los métodos que nos facilita la investigación social. ¿Por qué? Pero a la vez debemos de dar cuenta qué limitaciones tenemos. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar esa misma temática que puse en el ejemplo, ¿ya? A nivel de
de un nivel mayor quizás no lo pueda hacer. Pero ¿por qué? ¿Por qué en el ejemplo se trabajó a nivel de Perú? Porque existen datos a escala nacional que genera el INAI. Entonces, con eso, en esos datos, en esas bases de datos, están las variables, las características, están cuantificadas. El investigador se hace cargo del análisis. Bien, entonces esas limitaciones, o de repente dar cuenta de las limitaciones de tipo teórico, que no existen fundamentos teóricos que respalden apropiadamente el abordaje a esa realidad, o de repente la limitación geográfica por el alcance geográfico, una limitación logística que no nos alcanzaría los recursos económicos de repente para aplicar tantos instrumentos de recolección de datos, etcétera, ¿no? Bien, entonces esto de acá lo capturé mientras empezaba el inicio de la sesión de hoy, para tener algo más aplicado. Entonces, son las partes del planteamiento del problema desde el enfoque cuantitativo. Eso es en el enfoque cuantitativo. Ahora veamos cómo es un esquema en el enfoque cualitativo. Ahí está, lo que está dentro del recuadro de color rojo. Esta es una investigación para el enfoque cualitativo. Planteamiento de problema. ¿Pide descripción de la realidad problemática? Sí, hay que construir el problema, hay que describirlo. Hay que hacernos preguntas de investigación, por supuesto. Toda investigación se plantea un procedimiento para responder una pregunta. Todas las preguntas, todos los problemas de investigación se expresan en sentido interrogativo. Los objetivos, ¿qué propósitos tengo? ¿Ya? ¿Qué propósitos tengo? Por ejemplo, para no saltearme acá el objetivo en el modelo del enfoque cuanti. Por ejemplo, acá mi objetivo general, miren, si esta es mi pregunta, ¿qué relación existe entre variable 1 y variable 2? Y mi objetivo general es determinar qué relación existe. Determinar es un verbo que me invita a la acción. Quiero determinar la relación que existe entre esas dos variables. ¿Cómo lo determino? Ese es el método. ¿Cómo lo determino? Ese es el procedimiento con un modelo estadístico. Que yo no tengo que inventar, eso ya está inventado. ¿Qué más? Aquí. Volvemos aquí. Pero antes revisemos el esquema del problema en el enfoque cualitativo. Estoy tomando como referencia a las tesis, a eso advertí del inicio, el esquema de una tesis, de un plan de tesis. En el planteamiento del problema también pongo la hipótesis. Ahora, en el enfoque cualitativo, claro, existe descripción de la realidad problemática, sí. Preguntas de investigación, por supuesto. Objetivos, por supuesto. Hipótesis. Ahora, en una investigación cualitativa puede no haber hipótesis, pero siempre es necesaria una hipótesis porque al menos nos orienta el ingreso al campo, la inmersión en el campo. Miren acá. Recuerdan que les mostré las etapas de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Aquí, miren, ya estamos acá ahora. Proceso de investigación científica desde el enfoque cualitativo. En la fase preparatoria, que tiene como producto final un proyecto de investigación, hay una etapa reflexiva. Qué interesante, o sea, ponerse a pensar, ponerse a observar, enfrentar conflictos cognitivos, entrar a una discusión, consultarlo con mi colega, consultarlo con mi compañero de estudio, preguntarle a mi profesor, buscar a quienes ya trabajaron esos temas, visitar a Alicia, visitar a Renati, leer artículos en Cielo, etc. Y empiezo a diseñar la investigación. Fase preparatoria. ¿Qué cosa nos exige? Nos exige allí. Incluso vamos a hacer trabajo de campo. Y esa inmersión en el campo, cuando nosotros vayamos, ingresemos al campo, entremos en contacto con nuestras unidades de análisis o nuestras unidades de observación, esa hipótesis de partida, que puede ser una hipótesis teórica, que puede ser una hipótesis provisional, que puede ser una hipótesis transitoria, claro, porque en el camino ese supuesto teórico puede variar. Puede variar. Quiero mostrarles un ejemplo de pregunta de investigación. Ustedes pueden recuperar, tengo un artículo de investigación publicado. Profesor. Y quiero compartirlo Disculpe, con no ustedes. sé si es un problema con mi
Permítanme hacer acá está. Por ejemplo, acá, ya. Acá tenemos un artículo de investigación publicado por Glaxo en su observatorio de la pandemia. Es un artículo que se titula Los desacuerdos entre las medidas gubernamentales y la respuesta social frente a la pandemia de COVID-19 en Perú. Es un artículo, este es su resumen y acá está toda la introducción. Y acá está la situación problemática. ¿Ya? La situación problemática. Recuerden que esto es un esquema para un artículo, no es una tesis tan voluminosa. Acá están mis preguntas de investigación. Miren las preguntas, miren la diferencia de la estructura epistemológica. Cómo se pregunta en lo cuantitativo, qué impacto, qué incidencia, qué relación, qué efecto. Esas son preguntas del enfoque cuantitativo. En cambio, en el enfoque cualitativo, miren la estructura heurística. Algo que debemos de aprender es cuál es la estructura heurística de la pregunta de investigación. Y en Internet también pueden recuperar un documento que se llama la estructura heurística. Estructura heurística. Un documento que está ahí publicado. Estructura heurística, aquí está, ¿ve? Estructura heurística de la pregunta de investigación. Les voy a enviar el enlace en este momento. ¿Ya? Esto es de los talleres de verano que imparto en temas de investigación. A ver, acá estoy revisando, me dicen... Angeliana Mera Guevara me dice, los primeros 300 suscriptores entrarán... Ya, creo que vas a tener que administrar esta rifa, Angeliana. A ver, ponte, a ver, cranea algo, piensa algo y me avisas, de repente coordinamos. A ver, Oscar Gómez, quería consultarle sobre Google Académico. ¿Cuál es la consulta, Oscar? Interrumpimos esto para satisfacer tu inquietud. ¿Cuál es la consulta sobre Google Académico? ¿Qué tal, profesor? Sí, yo soy Hola. Oscar Gómez. O sea, Hola, si dentro de su experiencia en el uso, porque mencionó varias fuentes, ¿no? Como no había mencionado Google Académico, de repente lo había obviado, no sé, ¿no? Por su utilidad. Consulto eso, ¿no? En su experiencia. Correcto. Ya, Oscar. Sí, Oscar, gracias porque esto me ayuda a hacer una precisión. Yo hablé en términos generales que no recomiendo hacer búsquedas directas en el buscador Google. No recomiendo. Dije que lo recomendable es ir a bases de datos académicas. Y Google Académico es una base de datos académica. Ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí tenemos Google Académico. Hago una demostración rapidísima. Sí lo tienen a la vista, ¿verdad? Confírmenme, ¿lo tienen a la vista? Sí, Ya. sí. Mira, acá está Google Académico. ¿Qué hacemos nosotros? Colocamos, ¿no? Percepción. Voy a utilizar el mismo concepto como ya, percepción cultural. Ya, nos interesa percepción cultural para ganar tiempo. Y nos sale todo este registro de documentos. Ahí está bien. Pero Google Académico es mucho más que esto. Miren, jóvenes. ¿Ven estas tres barritas aquí en el lado superior izquierdo? ¿Ven estas tres barritas? Ya, le damos un clic. Se despliega estos ficheros. Ven aquí uno de los ficheros. Primero está mi perfil, está mi biblioteca, está acá. Creen su perfil en Google Académico, yo les recomiendo. Mira, acá está mi perfil de Google Académico. Y en Google Académico tengo publicados 53 trabajos académicos. ¿Ya? Si les interesan, ahí pueden entrar. Entonces, en estas flechitas, aquí en estadísticas, miren bien, en estadísticas ustedes van a encontrar el catálogo de revistas. Catálogo de revistas. Por ejemplo, acá están las 100 revistas más reputadas que están indexadas en Google Académico. Nature, la New England Journal. Ahora, esta de acá está en segundo lugar. ¿Por qué? Porque en esta revista, New England Journal de Medicina, se publicó el primer artículo sobre la caracterización del COVID-19. Si alguien quiere remitirse a los antecedentes del conjunto amplio de investigaciones sobre la enfermedad, tendría que revisar ese artículo de la caracterización de unos científicos chinos que hicieron luego tienen a Science, The Lancet, ¿no? Distintos. Ahora, estas son revistas que están, las más reputadas, pues por supuesto están publicadas en inglés, y acá pueden clasificar el idioma, mire. Si alguien domina portugués, haga búsquedas en portugués, en español, alemán, ruso, francés, japonés, coreano, polaco, ucraniano, indonesio. Nosotros, a la justa, yo recién a la justa estoy aprendiendo el español, todavía no.
Entonces acá están, miren, las revistas más reputadas. Nutrición Hospitalaria, la revista Comunicar. ¿Cómo buscamos? A ver, si nos interesa la revista de educación a distancia, lo copio y lo googleo. Pues. Ahí está, revista de educación a distancia, y ahí tenemos la revista. Es una revista que está en OJS, es decir, todos sus artículos son de acceso abierto. Ahí está. Pueden buscar revistas especializadas. ¿Qué otra revista podemos ver acá? Vamos a ver si hay algo de derecho. Buscar derecho, vamos a poner acá. Derecho, no hay. Jury, algo de jury. Jury, justicia. Acá está, una revista llamada Justicia. A ver, vamos a... Revista Justicia. Revista Justicia. Académico. Justicia, Google Académico. Acá está la revista. Es de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. ¿Han visto esa estrategia? Pues si yo colocaba solo la palabra justicia en Google, pues justicia me sale un mundo. Pero yo quiero la revista que está indexada en Google Académico. Entonces, ¿qué hice? Coloqué revista Justicia en Google Académico. Enter. Acá está, el primerito. Ya son trucos ya pues, de búsqueda. Y acá están todos los trabajos. Así jóvenes pueden ir buscando. Oscar, ¿satisfecho? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Gracias a ti por preguntar. Muy bien, volvamos ahora a nuestro entretenimiento. Acá. Ya, vamos aquí. Entonces volvemos al esquema Quali. En el esquema Quali tenemos aquí distintas formas de plantear la hipótesis, por ejemplo, incluso las preguntas de investigación, y les estaba mostrando el ejemplo de una pregunta de investigación. Miren la diferencia. Pregunta de investigación, ejemplo, que puede ser refutada, por supuesto que puede ser refutada. En el conocimiento no hay nada definitivo. Lo que yo les digo no es nada definitivo, no son verdades absolutas. Refútenme, consulten con los otros autores. En otras palabras, no me crean lo que escuchan, verifiquen. Esa es una conducta investigativa. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el conocimiento a generar como proceso de construcción subjetiva y continua para comprender y dar sentido al desacuerdo entre las medidas gubernamentales y la respuesta social en torno a la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en el Perú a partir del análisis resultante de la observación sistemática de esa realidad concreta en la perspectiva de la macrosociología de Comte, Durkheim y Weber y de la macrosociología de Goffman? Este es un trabajo de investigación, jóvenes, que aplica la teoría sociológica a la comprensión de como lo digo acá, ¿no? El término que utilizo, a los desacuerdos entre las medidas que dicta el gobierno y la respuesta social, de aceptación o de rechazo, de cumplimiento de las normas o de incumplimiento de las normas en el contexto de la crisis. Entonces, este es un artículo que nosotros tenemos una sesión sobre marco teórico. Si alguien quiere hacer un trabajo cualitativo, pues este es un artículo que yo lo hice hasta con tres intenciones, ¿no? Uno era, pues, generar un trabajo de investigación sobre este tema de tanta relevancia. Lo segundo era aprovechar el planteamiento de la teoría sociológica para la comprensión de esta realidad tan compleja y dinámica. Y lo tercero era producir un documento que se convierta, no tanto que se convierta, sino que sirva como una pequeña guía, una pauta así, no tan normativa, sino una guía, algo que estimule a cómo se usa la teoría en la investigación social. Entonces yo recomiendo la lectura de este artículo a los interesados y se los paso acá al toque. Ahí está. Ahí en el repositorio aquí en el observatorio de Claxo van a encontrar varios trabajos míos. El Perú de la nueva convivencia social, sociología, poder y crisis sanitaria. Y googlean mi nombre y van a encontrar varias sorpresas, ¿no? Así que recomiendo quienes dispongan de tiempo. También tengo una cuestión que quiero compartir más adelante con ustedes. Quiero cerrar primero acá, me estoy distrayendo. Aquí, miren, este es el esquema del planteamiento de problema a nivel quali y quanti. Este es en el quali. Descripción de la realidad problemática, preguntas, objetivos, la hipótesis, justificación y viabilidad, que es la misma forma como podemos decir por qué este tema merece ser investigado.
cuál es la delimitación de la investigación de acuerdo a los objetivos y qué restricciones tengo. Cuando hablamos de delimitación, significa, a ver, si el tema de la seguridad es todo este recuadro, entonces yo quiero delimitar este recuadro llamado seguridad solo a la seguridad ciudadana. Entonces está delimitado temáticamente. Esa seguridad ocurre en todo este espacio que se llama Perú. Pues a mí me interesa estudiar la seguridad solo en los distritos de la costa norte. Delimitación, o sea, no en los 1900 distritos, 1800 distritos, sino solo en los distritos de la costa norte. Delimitación temporal. Me interesa estudiar del 2013 al 2018, nada más. O quizás solo del primer semestre del 2019. Delimitación temporal, espacial o geográfica y temática. No voy a estudiar toda la seguridad, sino solo la seguridad ciudadana. Y quizás de la seguridad ciudadana, solo la victimización. Y mucho más delimitado, victimización en niños. Y victimización en niños, aquellos de trabajo, de trata laboral. Y de trata laboral, solo aquellos que están en Puno, mucho más delimitado. Cuanto más delimitemos una realidad, la problematización será mucho más óptima, mucho más óptima. Entonces, este es el esquema de una, aquí tenemos en el modelo cuantitativo y aquí tenemos en el modelo cualitativo. Bien, continuamos ahora. Requisitos formales que deben de cumplir los problemas de investigación. Aquí está, ¿ves? Este es un resumen de todo lo que ya he hablado. Tiene una forma interrogativa. Se expresa en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, consistente, sin ambigüedades. Debe expresar los límites del problema, los límites de la investigación en realidad. Contiene por lo menos dos aspectos, dos variables. Expresa una relación entre variables. Estoy hablando sobre el ejemplo, ¿no es cierto? Dos variables, una correlación. Debe de ofrecer la posibilidad de deducir definiciones operativas. ¿Qué significa? Cada variable debe de ser conceptualizada. Es decir, cuando yo construyo, identifico las variables luego del planteamiento del problema, pues esas variables tienen que contar o deben de tener la posibilidad de encontrar definiciones según los autores, conceptualizaciones según las teorías científico-social. Porque en la investigación cuantitativa todo surge de la teoría, jóvenes. Todo surge de la teoría. Las variables no son las palabras que a mí se me antojan. Las variables son aquellas palabras que van a contar con un respaldo teórico, científico, social. Deben de mostrar la apariencia de poder ofrecer la posibilidad de conseguir datos e información importante. Nivel de percepción de inseguridad. Pues sí, existe la encuesta que elabora el INEI a partir de los programas estratégicos y tienen un capítulo que levanta información sobre victimización, sobre confianza en las instituciones, sobre confianza, sobre seguridad ciudadana, ¿no? Existen datos. Debe de ser susceptible de ubicarse en un contexto teórico determinado, ahí está, ¿ve? O sigo la perspectiva, ¿no es cierto?, que nos plantea Pérez, o sigo la perspectiva de Otamendi, o sigo la perspectiva de un tercer autor para teorizar sobre mis variables. Y debe de tener la posibilidad de deducirse problemas específicos. ¿Se acuerdan que hablé de la operacionalización de las variables? Si mi concepto a nivel de percepción de inseguridad, acá voy a mostrar. Mi concepto a nivel de percepción de inseguridad debe de tener, ¿qué dice la teoría? Dice, debe tener la posibilidad de deducirse problemas específicos, es decir, de desagregarse el concepto. Ejemplo. Acá está, pues, mis problemas específicos. Desagregado, miedo al delito. Desagregado, inseguridad relativa. Es decir, a esta variable, percepción de inseguridad, la he desagregado en miedo al delito e inseguridad relativa. No es algo que a mí se me antojó, no es que dije, la percepción de inseguridad se clasifica en tal y tal. No. Se desagrega según lo que dice la teoría, según lo que dicen los autores, la teoría científico-social.
No son caprichos estas palabras. No es que a mí me parece, no, no, no. Acá en la metodología de la investigación, no es que a mí me parece eso, o por votación vamos a colocar las dimensiones. No, es la fundamentación, descripción de la realidad problemática, argumentación sobre esa realidad y justificarla porque es importante. Y una tercera característica es la fundamentación teórica. Descripción, argumentación y fundamentación. Descripción, argumentación y fundamentación. No olvidar. ¿Qué más? Bueno, y aquí ya una cuestión mucho más aplicada que nos permite estudiar la realidad. Bueno, esto ya lo vamos a dejar para la siguiente sesión, jóvenes. No quiero abusar de su tiempo. Seguramente tienen que ver la televisión, los deportes. Y bueno, hasta aquí voy a detener esta sesión. Hemos tenido casi 2 horas en realidad. De 6 ya van a ser las 8. Ya, y acá tengo clases yo. Tengo que ir a clases, como se lo comenté a Denise. Y a seguir hablando sobre la investigación. Yo soy afortunado porque yo trabajo en lo que me gusta. En serio, o sea, yo trabajo en lo que me gusta. Tengo ese privilegio, en realidad me siento privilegiado, afortunado, y me gusta lo que hago y me dedico a la investigación. O sea, yo no dicto un taller porque aprendí de los libros, o sea, sí he tomado de los libros muchísimo, pero soy un investigador activo, o sea, estoy produciendo siempre algo. En lo que queda del año voy a presentar muchos trabajos de investigación en distintos eventos nacionales, internacionales, eventos científicos, entonces tengo que producir, ¿no? Entonces estoy en esto, por eso tengo a la mano muchas cosas. Bueno, yo les agradezco, no sé si está Denise o otra persona para solicitar mi salida. Sí, gracias, Enver, Sí. por tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta el próximo sábado. Así es, ajá. Nos vemos el próximo sábado en la siguiente sesión. Correcto, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted, profesor. Felicidades.